La vida de la fe es un continuo crecer. Y mucha gente considera de que la meta del creyente es el cielo, pero nunca la Biblia dice que la meta del creyente es el cielo. La meta del creyente se llama Cristo. Es hasta que todos lleguemos al cielo, dice la Biblia. No, dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mucha gente por mucho tiempo ha querido largarse de la tierra, escaparse de los problemas que tienen. Esto no es nada nuevo. En una ocasión el salmista escribió: quien me diera alas como de paloma, yo escaparía y huiría al desierto. Porque muchos de nosotros, a pesar de que creemos en Dios, amamos a Dios, profesamos una fe, estamos seguros de lo que creemos, estamos viviendo en medio de un mundo lleno de conflictos, variaciones, problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares, situaciones que se abordan cada día, peligros, temores, enfermedades, pandemias, epidemias. Y al escuchar las noticias, al escuchar lo que se dice, al escuchar lo que se habla, al escuchar lo que la gente manifiesta, al ver la sociedad que está en nuestro entorno, sentimos temor, sentimos el deseo de huir, de no estar, de no participar. Dios no creó al ser humano con el deseo de que el ser humano fuera un ser sufriente. El Señor no creó al ser humano con el deseo de que el ser humano fuera un ser caído. Dios no nos creó para insertarnos tristeza en el corazón. Él no nos creó como seres inseguros, temerosos, improductivos, faltos de ánimo, faltos de fuerza. Cuando Dios creó al hombre, y es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios, teológicamente hablando, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen, conforme a su propia semejanza. No nos creó conforme a la imagen de algo o de alguien. Él no buscó otra figura más que la suya misma. ¿Quién es Dios entonces? Todo debía comenzar por esta pregunta para cada uno de nosotros, que definitivamente a estas alturas deberíamos estar seguros de quién es Él. Sin embargo, muchos de nosotros en el curso de la vida, de la carrera, del andar de todos los días, del cansancio, del dolor, de la desesperanza, de la lucha, de la batalla, a veces de la monotonía, a veces de no poder mirar bien el futuro, tenemos como un punto ciego al respecto de lo que es Dios. No podemos ver con claridad su grandeza, su paternidad. Diga conmigo: paternidad. Vivimos en un mundo que nos ha impuesto. No estoy hablando simplemente de este mundo, estoy hablando del mundo generalmente. Nos ha impuesto un espíritu de orfandad. Un mundo donde crecemos muchos de nosotros sin padres, sin amigos, sin la seguridad de una casa, de un hogar, de una herencia, de alguien que nos haya dejado un legado de amor, que nos haya regalado su paciencia, que nos haya formado como vasijas en sus manos. La mayoría de nosotros, diríamos el 95%, el 80% de nosotros, no hemos pasado por un proceso de ser preparados como hijos amados. Por tanto, cuando miramos a Dios, muchas veces no podemos ver a Dios en la grandeza de un padre, del Padre que nos ama, del Padre que no nos va a dejar caer, del Padre que no nos va a traicionar,
del Padre que no va a dejar la casa, del Padre que no va a dejar de suplirnos, del Padre que no va a dejar de bendecirnos, del Padre que no va a dejar de abrazarnos cuando estemos cansados en la noche, del Padre que jamás nos va a virar la espalda cuando nuestro mejor amigo nos vira la espalda. Por eso es que Jesús en la cruz, su clamor fue como un clamor de humanidad al Padre: Padre, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor de la humanidad se manifiesta en sentir que Dios le ha desamparado. Nuestro pecado nos ha alejado tanto de Dios, que nos ha dejado una marca que hemos necesitado tiempo para curar. Porque evidentemente en Cristo somos libres del pecado, pero nuestro crecer en Cristo, como yo decía al principio, cuya meta de nuestra vida es Jesús, nuestro crecer en Cristo nos va aportando cada vez más confianza, cada vez más seguridad, cada vez más la vida de un hijo en referencia a su padre. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 73, descubre un hombre que ama a Dios, cuyo nombre es Asaf. Es un salmista, es un hombre que adora a Dios en el santuario, que entra a la casa de Dios, que ministra en la presencia de Dios, que viene a traer ofrenda, que sirve dentro de la casa. Pero este hombre cae en una crisis de fe, cuya crisis de fe lo empuja a ciertos pensamientos y ciertas actitudes que él no quería asumir, pero que se descubre dentro de un caos personal. Se descubre dentro de una crisis donde él mismo no logra entender el corazón de Dios como el corazón de un padre. Luego de desviar su mirada de Dios en algún sentido, comienza en una carrera de cuestionamientos, de preguntarse por qué, para qué. ¿Será Dios justo? ¿Estará Dios conmigo? ¿Me amará tanto Dios como ama a otro? ¿Estará tanto a mi lado como está al lado de aquel que testifica cada día de que Dios es su amigo? ¿Será Dios el mismo Dios de hoy que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Este hombre comienza el Salmo diciendo: ciertamente Dios es bueno. Pero esta declaración primaria es la conclusión de todo lo que a él le ha ocurrido. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Su declaración es la conclusión de todo su cuestionamiento. O sea que el principio de su composición es prácticamente la conclusión de toda la experiencia que este hombre está teniendo a través de el evento circunstancial que lo ha empujado a unos pensamientos. Muchos de nosotros no nos podemos librar muchas veces, por ejemplo, del temor. El temor es uno de los sentimientos que embargan el corazón del ser humano. El temor es un sentimiento que nos produce inseguridad. ¿Cuántos han sentido temor alguna vez? Por temor podemos matar, podemos mentir, podemos engañar. Por temor podemos vivir una vida que no es nuestra vida. Por temor podemos ponernos una careta. Por temor podemos traicionar. Por temor, inclusive podemos cancelar nuestra vida. Por temor podemos dejar de disfrutar los eventos más especiales, como decirle a alguien te amo. Por temor podemos dejar de disfrutar la grandeza de abrazar a una persona por el temor de humillarme. Podemos a veces dejar de pedir perdón a alguien por el temor de no ser aceptado en ciertos círculos. Nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer por el temor a ser rechazados
muchas veces nos convertimos en las personas que no queremos ser. Por el temor a lo que va a pasar mañana, muchas veces en el presente tomamos decisiones que no deberíamos tomar. Por el temor a lo que alguien pudiera decir de nosotros, que es tan común en los seres humanos. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar si mi hija sale embarazada? ¿Qué van a pensar si yo cometo un error? ¿Qué van a pensar si digo la verdad de lo que me está pasando? ¿Qué van a pensar la gente de quién yo soy? ¿Qué van a pensar de mí? A ver, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido un temor así? Aún conociendo al Señor, muchos de nosotros llegamos a la cama en la noche y nuestros pensamientos se revuelcan en qué va a pasar mañana. Aún sabiendo de que Dios nos ha dado garantías, nosotros muchas veces vemos la prosperidad de alguien y no la entendemos porque es un alguien que no ama a Dios. Y decimos, ¿por qué Dios prospera a este tipo? ¿Por qué Él tiene y yo no tengo? ¿Por qué Él posee y yo no poseo? ¿Por qué si yo amo a Dios? Yo no puedo tener hijos, por ejemplo. Y aquella que no ama a Dios ni ama a nadie y tiene unos hijos, los tiene tirados en la calle, ¿por qué? Yo no puedo disfrutar de lo que otra persona que no está en el estándar de vida en el que yo estoy puede disfrutar. No, dijo la serpiente, no van a morir. No se preocupen, Dios es muy injusto. Es tan injusto que Él los privó a ustedes de la sabiduría. Es tan injusto que Él decidió privarlos a ustedes de algo que Él tiene. Y Él sabe bien que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igual a Él. Él sabe bien de que si ustedes accesan a comer de aquello que Él les prohibió a causa de su injusticia, ustedes se convertirán en seres iguales a Dios cuando ya ellos eran iguales a Dios. Entonces, la mentalidad de Eva y de Adán cambiaron al respecto de la negativa de Dios. Ellos no necesitaban del árbol de la ciencia del bien y del mal para sentirse iguales a Dios. Como muchos de nosotros no necesitamos de una X cantidad de cosas para disfrutar de la grandeza de ser hijos de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y nadie puede negar esa verdad de que yo soy un hijo de Dios. Nadie me puede robar la verdad de que yo soy un hijo de Dios. Yo puedo haber caído esta mañana, pero la sangre de Cristo, su Hijo, me cubre de todo pecado. Yo puedo haber fallado. Yo puedo haber fallado. Yo puedo haber dado las espaldas a mi padre en un gesto de inmadurez. Pero eso no me roba la capacidad de ser un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Dios. Y si yo soy un heredero de Dios, yo soy un coheredero de Cristo Jesús, de la riqueza del reino de los cielos. Alabe a Dios. Alabe fuerte a Dios. Hágalo con toda su fuerza. Ciertamente, dice el salmista, Dios es bueno. Dios es bueno. Porque sus pensamientos al respecto de la bondad de Dios sufrieron unas grietas. Sufrieron unos golpes, que fueron unos golpes a la raíz
que nos sostiene en la fe. Porque muchas veces los golpes que nosotros recibimos en la estructura de nuestra vida como creyentes van dirigidos a la estructura que nos sostiene. Van dirigidos a lo que nosotros creemos, pero no simplemente que lo que creemos un sábado en la noche, sino lo que nos sostiene en nuestro andar de fe todos los días. El salmista llega a la conclusión de decir, Dios es bueno. Pero antes de él llegar a la conclusión de decir Dios es bueno, él tuvo que pasar por una crisis que lo llevó a esta experiencia. ¿Y quién de nosotros, me pregunto yo, está exento de una crisis? Me fascina leer la Biblia en el concepto de los personajes bíblicos, porque me doy cuenta de que muchos de ellos pasaron por donde nosotros estamos pasando en el día de hoy. Veo un Elías huyendo al desierto, escondido en una cueva. Veo un Juan el Bautista haciendo una pregunta, ¿eres tú o esperamos que venga otro? Esto es una crisis personal en la fe que sostiene el corazón de Juan como un profeta de Dios. Juan está en la cárcel a punto de ser decapitado y envía a sus discípulos donde está Jesús y le hace una pregunta simple, ¿eres tú aquel que habría de venir o nosotros esperamos a otros? Pero unos días atrás Juan estaba profetizando de que él era el Hijo de Dios. Unos días simplemente atrás Juan estaba declarando desde el desierto que él era el Hijo del Padre. Y ahora un evento está cambiando su estructura de fe. Ahora algo que le está ocurriendo a Juan está cambiando, está tratando de agrietar la revelación que él tiene sobre la persona del Hijo. Y envía un mensaje y dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú aquel de quien hablan los profetas? ¿Eres tú? ¿O nosotros necesitamos esperar a otro? La pregunta de Juan sugiere una verdad. Juan está confundido. Juan no sabe si Jesús es quien dice ser. Juan no está seguro de que si Jesús es la persona que él ha dicho que es. Por tanto, él tiene que hacer una pregunta al respecto de quién es la persona de Jesús. Jesús le envía una respuesta basada en el libro de Isaías capítulo 61. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es todo aquel que no tenga tropiezo en mí. Con esta respuesta Jesús está diciendo, yo soy la persona que estaban esperando. Yo vine a garantizar que las Escrituras se cumplieran. Pero por encima de eso, siempre que pones un punto de duda, estás tropezando conmigo. Porque nuestra duda aniquila nuestro crecer en Cristo. Como dije hace un rato, muchas veces somos envueltos en el temor. El temor a lo que nos pasará, el temor a lo que nos ocurrirá, el temor a lo que dirán, el temor a lo que harán, el temor al perder el trabajo, el temor a una enfermedad, el temor. Y a veces estamos experimentando dolor. Muchos de nosotros nos enfermamos, perdemos el trabajo, perdemos un familiar, perdemos un hijo, perdemos un amigo, perdemos cosas económicas, cosas materiales. Y en medio de todas estas pérdidas, nuestra fe tiene la oportunidad de solidificarse, o nuestra fe tiene la oportunidad simplemente de disminuirse. ¿Eres tú, dice Juan, o esperamos a otro? Jesús dijo, yo soy. Bienaventurado es el hombre que no tropiece conmigo. No hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No existe otro.
Dice el salmista, ciertamente Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ¿en qué nos basamos nosotros para decir que Dios es bueno? Necesitamos nosotros tener el carácter de un hijo maduro. Tener el carácter de un hijo agradecido. Tener el carácter de un hijo que, a pesar de que no comprende el corazón del Padre, sabe quién es el Padre. Estas tres cosas nos hacen sostenernos en medio de el dolor. Dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Usted se lo sabe. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pare ahí. Siempre que se muere alguien, cantamos este salmo en la funeraria. Siempre que hay un evento de dolor, vamos los pastores generalmente, y abrimos la Biblia en el Salmo 23 y lo recitamos y decimos, hoy fulano de tal ha pasado a la eternidad con Cristo. Hemos convertido esta canción de esperanza, hemos convertido esta canción que nos expresa un mensaje de fe madura que va creciendo, en una canción de funeraria. Y no es una canción de funeraria, es una canción de seres vivos que aprenden a conocer a Dios en diferentes dimensiones, que aprenden a conocer a Dios en la dimensión de ser niños, en la dimensión de pasar por el valle de sombra y de muerte, y en la dimensión de convertirse en hijos maduros que se sientan a la mesa. Hemos convertido la canción del Salmo 23 en una canción demasiado liviana. Pero el salmista está expresando una vida que va en crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Una vida que va creciendo en la fe hasta llegar a un nivel donde esa fe se hace sólida, se hace madura, se hace estable, se hace fuerte, se hace indestructible. Por eso es que Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Roma, por allá por los 50, una iglesia que está a punto de sufrir la persecución más horrenda que se haya desatado sobre los creyentes, Pablo les dice esta frase: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién tiene ese poder y esa autoridad? Porque cuando hay gente madura que entiende el corazón de Dios, puede pasar por encima de todo lo que esté en su entorno. Nuestra fe no puede ser una fe contextual. ¿Qué es una fe contextual? Es una fe que vive conforme a su contexto. Nuestra fe tiene que ser una fe sustentada por el cielo. Nuestra fe tiene que ser una fe sustentada por la palabra de Dios. La palabra de un Dios que no miente, un Dios que dice sí y es sí, y un Dios que dice no y es no. Un Dios que cuando abre la puerta nadie cierra la puerta, y un Dios que cuando cierra la puerta nadie puede abrir la puerta. Un Dios que es poderoso. Alabe fuerte a Dios. Una fe que va caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Habrá alguien, por muy grande que sea, por muy excelso que sea, por muy poderoso que sea, por muy tremendo que sea, que tenga la gracia de separarnos. Óigame bien, usted y yo estamos adheridos a Él.
pero no pegados con cola. Estamos en Él y Él está en nosotros. Estamos tan adheridos a Él que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabe el nombre de Dios en esta noche. Aleluya. Pero si tu fe es una fe contextual, tú vas a actuar conforme a tu contexto. Si tu fe se mueve conforme a tu contexto, entonces tú no vas a ser un creyente maduro. Porque si tu contexto cambia, entonces tu fe cambia. Porque si cambia tu circunstancia, entonces cambia tu fe. Y aquí está en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma por amor de su nombre, no por amor de mi nombre, sino por amor de un nombre del Dios que no miente, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De un Dios que ha dicho y va a cumplir, de un Dios que no necesita mover una mano porque es espíritu, un Dios que cuando habla cambia las cosas, un Dios que crea de la nada, un Dios que hace las cosas que no existen, las hace existir. Por favor, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero el contexto de este hombre o de esta oveja o de este ser es cambiable. Porque el primer contexto es un contexto de paz, de seguridad, donde no hay nada que esté alterando su estilo de vida. Pero su segundo contexto es un contexto de dolor. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Por tanto, muchas veces ese contexto el creyente necesita entenderlo como parte de su vida diaria, como parte de su andar en Cristo. Y a pesar de, por encima de, aunque eso pase, tú tienes que tener la seguridad de que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Alaba el nombre de Dios en esta noche. Un contexto de fe. ¿Qué pasa cuando cambia mi contexto? ¿Qué pasa cuando cambian mis circunstancias? ¿Hago yo modificaciones en mi fe? ¿Hago yo cambios en mi creencia? ¿Me voy un poco afuera, me aparto un poco de Dios, dejo de un poco la oración? ¿Qué pasa cuando yo no tengo nada y cuando tengo mucho? ¿Qué pasa cuando vivo aquí y me voy a otro lugar que es más próspero? Yo veo a mucha gente que solamente de cruzar un punto geográfico a otro punto geográfico pierden su fe en el contexto. Dejan de adorar y de servir al Dios que sirvieron por años, solamente por quizás hacer un poco más de cosa o ganar un poco más de cosa, o porque ahora están muy ocupados. Pero Dios no es un Dios de contextos. Él es un Dios que trabaja en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, dentro de la más horrible cárcel, dentro del más oscuro calabozo, dentro del lugar más espléndido y glorioso. Dios encuentra gente que no viven por contextos, sino que son verdaderos adoradores del Dios de la gloria. Alabe el nombre del Señor.
Alabe fuerte a Dios en esta hora. ¿Qué pasa si cambia mi contexto? ¿Qué ocurre si lo que hoy yo estoy disfrutando, mañana no lo voy a disfrutar? ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar delicado, tranquilo, seguro, y de pronto soy metido en un valle de sombra y de muerte? ¿Será que Satanás me llevó allí? ¿Será que Satanás gobierna mi vida? ¿Toma las directivas, las direcciones, las decisiones de mi vida? ¿Hace los planes? ¿Hace mi agenda? Como mucha gente piensa. ¿Será que Satanás tiene cierto gobierno, autoridad y jurisdicción sobre quien yo soy? ¿O será que cada vez que Él quiere hacer algo conmigo tiene que pedirle a alguien permiso? ¿Será que aquel que da el permiso ignora lo que me está pasando? ¿Será que Dios ignora lo que te está pasando a ti? ¿Será que Dios es un tirano tan grande que no le importas tú? ¿O será que Él quiere cambiar tu contexto para que tú aprendas a conocerle a Él en cualquier contexto? ¿O será que Él quiere que tú aprendas a vivir por Él y para Él y no por el contexto donde tú vives? ¿O será que Él quiere que tú abras tus ojos y le veas que Él es el mismo aquí que allá? Que es el mismo en tu casa cuando no hay frijoles y el mismo en tu casa cuando hay frijoles. Que es el mismo cuando tienes un billete en el bolsillo, cuando tienes un billete en el otro bolsillo, o cuando no tienes ningún billete en ninguno de los dos bolsillos. ¿Será que Dios no quiere que tú aprendas a salir de ese estado de niño? ¿O que Dios quiere que tú aprendas a crecer como una persona madura en la fe? ¿Será que el plan de Dios es que tú te pases todo el tiempo en una dependencia infantil de su persona, con una fe que simplemente lo que está haciendo es vivir pidiendo cosas al Padre? Todos los que tenemos hijos hemos aprendido en las diferentes etapas de nuestros hijos. Cuando ellos son pequeños e inmaduros, simplemente esperan de nosotros cosas. Lloran, pataletean, se molestan, quieren la comida a su tiempo, quieren nuestra atención, quieren todo lo que a ellos se les antoja de querer. Pelean entre los hermanos, discuten por cosas, tienen un juguete y el otro se lo quita al otro, se forma la bronca en la casa. Y los padres muchas veces se desaniman porque piensan que los niños tienen que reaccionar como personas maduras. Y muchas veces somos grandes y somos igualitos que niños. Vivimos discutiendo, celándonos, pensando mal los unos de los otros, sintiéndonos separados, dividiéndonos los unos a los otros. Dios quiere cambiar nuestro contexto para que aprendamos a tener corazones de hijos que heredan herencias. Porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Óigame bien, mientras usted es un niño, no va a tomar la herencia que Dios tiene para usted. Por eso es que para Dios no sirve que todo el tiempo estemos junto a las aguas de reposo, junto a los pastos delicados. Él nos quiere llevar a través de un punto donde nosotros aprendamos una vida de dependencia en fe madura en Él. Que nosotros aprendamos a decir, a pesar de que yo pase por el valle de la sombra y de la muerte, tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Alabe fuerte a Dios en esta noche.
Yo voy a tener disciplina en el valle. Los hijos que no pasan por en medio de la disciplina no son capaces de llegar a ser seres maduros. Uno de los errores que está cometiendo la paternidad en la sociedad moderna es que está limitando la disciplina a los hijos. Está limitando la disciplina. No estoy hablando de abuso. No estoy hablando de una disciplina descomedida, estoy hablando de una disciplina medida conforme a la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos crecen en una disciplina correcta, ellos se convierten en hombres y mujeres maduros. Pero dice la Biblia que si no somos hijos conforme a la disciplina que nos impone el Padre, nosotros somos bastardos. ¿Y qué cosa es un bastardo? Es una persona que no tiene apellido. Es una persona que nació en un matrimonio o en una relación ilegal. Y el libro de Hebreos dice, el capítulo 12, léase la Biblia y va a descubrir que allí dice la palabra de Dios, que todo aquel hijo que no se soporta a la disciplina del padre, es un bastardo. ¿Y sabe lo que es un bastardo? Es una persona que primero no tiene herencia, que segundo no tiene apellido, que tercero no es reconocido como un hijo. Y todo lo que Dios quiere es reconocernos a cada uno de nosotros como hijos maduros, no conforme a una diferencia que cada uno de nosotros pueda establecer, sino conforme a su Hijo. Cristo es el modelo del hijo maduro que quiere habitar, que ya habita, que ya está por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si nosotros no atravesamos por el valle de la sombra y de la muerte y no entendemos lo que significa vara y callado, jamás podremos llegar y sentarnos en la mesa y disfrutar que nuestro Padre nos sirva la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque mi vida no la dirige Satanás, no la dirige mi suegra. No estoy haciendo una comparación teológica entre la suegra y Satanás. Se parecen un poco, pero... Perdóname, pastor. Mi vida no la dirige el sistema. Mi vida no la dirigen las circunstancias. Muchos de nosotros tomamos decisiones por las circunstancias. Rompemos nuestro matrimonio por las circunstancias. Dejamos de amar a nuestros hijos por las circunstancias. Padres que se justifican, tengo que trabajar de sol a sol. No puedo ver a mis hijos por las circunstancias. Muchas veces tengo jóvenes sentados delante de mí diciéndome, no entiendo, yo he hecho algo malo. ¿Hice algo malo yo? ¿Por qué mi padre no me busca? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me ama? ¿He hecho yo algo malo? No, es que hay un espíritu de orfandad en nuestra humanidad. Inclusive muchas de las personas que están dentro de las congregaciones todavía están sintiendo un espíritu de orfandad. Se sienten huérfanos. Pero yo le quiero decir en esta noche a usted, yo quiero reiterar esta verdad, porque yo sé que usted ha escuchado esta verdad otras veces. Quizás de diferentes maneras, de diferentes modos, pero simplemente lo que yo quiero es reiterar esta verdad de parte de Dios para ustedes. El Señor es nuestro Padre. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él nos dijo, miren, oren así, Dios nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él no dijo, oren así, Señor nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Él no dijo, oren así, Dios todopoderoso que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Él dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Y la palabra padre tiene un profundo sentido en este punto. Porque cuando yo voy a mi padre no voy como un general, no voy. Miren qué hijo que le pide a su padre, dice: Señor, Padre mío, ¿me puedes comprar un par de patines? Querido general de la casa, proveedor y señor de mi casa, cómprame un helado. Proveedor mío, todopoderoso Padre mío. No. Los niños dicen: papi, quiero un helado. Porque hay un sentido de familiaridad. Y Jesús está diciendo: háblale como tu Padre, porque Él no es otra cosa que tu Padre. Él es nuestro Padre que está en el cielo. Y nada ni nadie puede negar esa verdad. Aleluya. Aunque tú hayas sido un huérfano en el orden natural, aunque nadie te haya aceptado, te haya amado, te haya abrazado, te haya querido, aunque en tu contexto entero esté lleno de orfandad, yo te quiero decir en esta noche: no somos huérfanos, somos hijos de un Dios todopoderoso que es bueno en extremo. Bueno en extremo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay varias cosas que pasan en este tercer evento. Es el evento del hijo que aprende a confiar en el Padre a pesar del valle, a pesar del dolor, a pesar del contexto de la desesperanza, a pesar de la disciplina, a pesar de que si me caí me volví a levantar. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo sostiene de su mano. Esto me da una garantía que inclusive los justos caen, los justos se desaniman, los justos lloran, los justos temen, los justos a veces quieren huir, pero hay algo que los detiene, y es la mano de un Padre que les ofrece seguridad a los justos. Alabe el nombre de Dios en esta noche. Preparas mesa. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es interesante cuando uno estudia la cultura judía, porque muchos de estos conceptos vienen de esa cultura. No podemos separar. Para poder entender bien la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, necesitamos entender en parte y en gran parte la cultura judía. Sentarse a la mesa era para ellos de personas maduras. Aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Qué interesante es que el Señor prepara para nosotros un banquete. Yo les decía hace un rato que a veces, viendo las actitudes de nuestros hijos, podemos comprender el crecimiento de un ser como creyente, como hijo de Dios. Les decía que muchos de nuestros hijos, cuando eran pequeños, todo lo que querían era satisfacer sus propios deseos egoístas. Pero una vez que se hacen grandes y son buenos hijos, se han sido moldeados, se han sido preparados, nosotros empezamos a recibir un poco de retribución por lo que ellos traen, por lo que ellos hacen, por el modo en que ellos se proyectan en el mundo donde viven y los éxitos que ellos tienen.
Hace un par de años mi hijo mayor me invitó a comer a un lugar muy caro. Yo siempre le pagué a él las comidas, los restaurantes, la ropa que se ponía. Todas las cosas las pagamos entre mi esposa y yo. Pero un día de los padres él me dijo, yo te quiero invitar a un lugar. Él y yo solo fuimos al lugar. Ha sucedido lo mismo con mi hijo menor, o sea, con los dos me ha pasado. Y llegamos al lugar, él dijo, yo voy a pagar todo. Y él, no era un restaurante barato, era bien caro. Ese día yo me sentí honrado, me sentí bendecido, me sentí que en algún sentido había una retribución de las cosas que yo había sembrado en el corazón y en la vida de mi hijo. Entonces los hijos, cuando se vuelven maduros, dejan de querer recibir simplemente. Dejan de ser exigentes. Los líderes, cuando son maduros, óiganme los líderes aquí, no quieren sentarse en los mejores lugares de aquí. No están buscando los mejores aplausos, están buscando lavarle los pies a la gente. Están buscando cubrir el dolor de la gente. Están buscando servir a la gente. Cuando la gente se vuelve madura, deja de la tontería de que si no me ven, de que si no me aplauden, de que si no me quieren, de que si no me aprecian, de que si este predica mejor que aquel, o aquel lo hace mejor que yo. Dios le dio a cada cual un don que nadie puede desarrollar tan bien como lo puede desarrollar esa persona. Y tú eres responsable y administrador de lo que Dios te dio a ti. Por tanto, no te puedes justificar si tú lo haces bien o lo haces mal. Por nadie, ni por tus circunstancias, ni por tu contexto. Entonces este hombre está diciendo en este punto, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Me estás preparando no solamente para yo disfrutar de un banquete, sino que me estás preparando para que yo tenga una gracia, una unción. Y que esa unción se manifieste en mi vida. Y lo tercero que hace Dios es que hace que nuestra copa rebose. Porque los hijos maduros se sientan en la mesa. No se sientan en la habitación contigua, no se sientan en una mesa separada, no se sientan en la mesa de los niños, se sientan en la mesa y comen de la mesa que Dios les sirve, de la revelación, de la gracia, del poder. Y ¿sabe qué? Con su carácter y su actitud hacen que otra gente que sean menores que ellos sean bendecidos, sean levantados, sean edificados. Porque lo que Dios quiere con nosotros es levantar una generación de hijos maduros que no vivan conforme a un contexto, sino que revelen la gloria del cielo en esta tierra. Que se atrevan a llegar, que se atrevan a salir, que se atrevan a moverse con el poder de Dios. Aplauda fuerte para Dios. Ciertamente, Dios es bueno. Es bueno para con Israel. Es bueno para con los justos de corazón, los íntegros. En cuanto a mí, dice el hombre, casi resbalaron mis pies. Casi se deslizaron mis pasos. Porque todo lo que ocurre siguiente a este evento da la respuesta de la conclusión de lo que él está hablando aquí. Él empezó a mirar la prosperidad de los impíos, el crecimiento de los malos, la grandeza de los que no buscan a Dios, las supuestas bendiciones de aquellos que blasfeman, de aquellos que se oponen, de aquellos que no les importa, de aquellos que no están relacionados con el Padre. Y al cambiar su mirada, perdió la grandeza de la fe que le sostenía.
cómo la recuperó, hasta que entrando en el santuario de Dios, según la historia que él relata en el Salmo, comprendí el fin de ellos. Pero no se trata simplemente del fin de los hombres. No se trata simplemente de entender de que los hombres tienen un fin, de que todo lo que el hombre hace empieza y termina, de que la vida de los hombres es como la flor del campo, que florece, que reverdece, que hoy es, pero que mañana no es. Pero dice la Biblia que aquellos que creen en la palabra de Dios, que aquellos que sirven a la justicia, dice la palabra de Dios inclusive que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Dice la palabra de Dios que aquellos que hemos decidido seguir a Dios, seremos como árboles de justicia. Dice que aún en la vejez podremos fructificar. Dice que aún en los tiempos más difíciles, como dice en la terminación del Salmo 23, ciertamente. No hay duda de esto. No tengo ni un ápice de duda de lo que va a pasar con mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia, yo no la voy a buscar, ellas me seguirán. Los fines de semana, los sábados en la noche, los domingos en la mañana, el primer día del año, el último día del año, los días festivos, no, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, alabe a Dios. Alabe a Dios. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. El concepto en el hebreo es que me van a perseguir como un policía persigue a un delincuente. Yo no tengo que buscar el bien. Yo no tengo que buscar la misericordia. Me gusta lo que dice Deuteronomio. Si tú fueres capaz de obedecer estos mandamientos que yo te prescribo hoy, si tú fueres capaz de obedecerlos y ponerlos por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vendrán, te perseguirán, te buscarán, estarán detrás de tu puerta, tocarán a tu puerta. Aunque te vayas al norte, ellas irán contigo. Aunque vayas al sur, ellas te perseguirán. Aunque la gente te maltrate, la misericordia de Dios va a estar contigo. Aunque contra ti se levante la guerra, la gracia de Dios va a estar contigo. Aunque contra ti se levante el enemigo, el vecino, el mentiroso, el calumniador, el engañador. Aunque contra ti se levante guerra, como dice el salmista en el Salmo 27, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Póngase de pie. Póngase de pie y alabe. Regálale ese aplauso al Señor en este momento.